Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Estamos a escasas 48, 72 horas del día de Nochebuena, pero de otro día muy importante para los españoles, que es el día de mañana. Es el día de la lotería en el que los niños de San Ildefonso pues, nos pueden traer una alegría con la lotería. Aunque a España la lotería no, en este año 2024 no le ha tocado. Lo que le ha tocado es descubrir una trama de corrupción que ya está empezando a coger caminos serios desde el punto de vista de investigación judicial y también desde el punto de vista de investigación parlamentaria. Y como última noticia, desde el programa que hicimos el pasado lunes en la Agárrate con Patricia Poleo, hay que deciros que la única novedad importante es que el que era número 2 del PSOE hasta el año 2021 y a su vez ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha recibido la petición por parte del Tribunal Supremo de conocer su condición de aforado para pedir de manera inmediata suplicatorio, porque según el Tribunal Supremo puede estar encausado en 4 delitos, de los cuales iremos hablando a lo largo del programa. Como os decía, la investigación judicial va avanzando, pero hay también una investigación parlamentaria en el Congreso y en el Senado. En el Congreso quizás menos conocida y menos intensa que la del Senado, porque el Senado, que no está dominado por el Partido Socialista y sus socios, van a por todas y van a intentar sacar y esclarecer todo lo que tenga que ver con la trama. Y hoy pues tenemos a dos portavoces importantes de ambas comisiones. Si hablamos de la comisión del Congreso, tenemos a Pedro Muñoz Abrines, que vosotros le conoceréis, amigos de Diálogos en Libertad, porque durante una de nuestras temporadas, ahora la verdad que tiene poco tiempo, porque trabajar con la comisión de la trama de corrupción socialista ya tiene bastante, pero Pedro Muñoz Abrines participó durante temporada y media en Café de Economía y en cuanto pueda lo secuestramos y volverá a la tertulia. Y Pedro tiene una característica además, y es que fue él en el año 2022 quien interpuso una denuncia que ha dado lugar a muchos de los temas que hoy día se están viendo desde el punto de vista judicial parlamentario y que por otro lado están escandalizando a la sociedad española. Y si pasamos a la Cámara Alta o Cámara Territorial, que está trabajando de manera importante, de manera intensa, en una comisión de investigación que preside Eloy Suárez, tenemos a uno de sus hombres fuertes, potentes, como es Francisco Bernabé. Sin duda el alma mater de la comisión y nos atrevemos a decir que uno de los que más trabaja de manera intensa en esclarecer las cosas. Porque, Paco, ¿cuántas sesiones habréis hecho hasta ahora? ¿30, 35 sesiones desde el principio de curso? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y encantado de saludaros. Bueno, como ya has comentado, nosotros, a diferencia del Congreso, pues tenemos la suerte que no tiene Pedro, que aquí tenemos mayoría absoluta y efectivamente pues estamos pudiendo trabajar sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de limitaciones. Al momento presente estamos ya rondando las 50 comparecencias, son más de 40, 50 más de comparecencias. 40 Pues las que vamos a hablar de hemos ello en tenido un ya. momento, pero antes voy a presentar a otros dos intervinientes importantes. Como todo el mundo sabe, nosotros tenemos también nuestro pequeño equipo jurídico que encabeza un abogado importante de Madrid, que es Carlos Lacaci, del despacho de Lacaci Abogados, que es nuestro abogado de cabecera, y con él vamos a tratar de esclarecer aspectos jurídicos tanto de las consecuencias que puede tener en las investigaciones de la trama desde el punto de vista jurídico, como qué es lo que está pasando con los jueces, porque
de alguna manera, desde el gobierno, aledaños del gobierno y presidencia del gobierno, se está acosando, se está presionando a los jueces de una forma que ya viene a ser imposible, y no solo a los jueces, sino también a los que son los actores jurídicos, o sea, entre los que están los abogados. Y por último, y no por ser el último, es el más distante del tema, sino que tenemos la gran suerte de contar con Joaquín Ramírez, que todos lo conocéis por sus continuas presencias en Diálogos en Libertad. Joaquín Ramírez, además de ser abogado y presidente de la Cánovas Fundación, y decir, es colaborador habitual de Diálogos en Libertad, pues tiene la dicha de haber sido portavoz de la Comisión de Justicia en el Senado en una legislatura anterior y también portavoz o sea, presidente del Tribunal, perdón, presidente de la Comisión Constitucional del Senado, con lo cual conoce perfectamente todos los temas y todas las causas que se han producido y de qué manera pueden afectar a la Constitución. Buenos días a todos. Buenos Gracias días. por estar aquí. Además, sé que para algunos es un poco de sacrificio, porque hay que decir que esto, lógicamente, dadas las fechas, lo estamos grabando con un par de días de antelación y está jugando el Real Madrid. Aquí hay alguno que me va a tirar de las orejas cuando me vea, porque el Real Madrid está jugándose en la Intercontinental, pero el Madrid, si no gana, es para echarle eso hasta del Bernabéu. Pero empecemos a lo que nos toca, que es hablar de las comisiones de investigación y hablar un poco de qué es lo que está sucediendo. Pues el miércoles pasado, el día 18, nos hemos despertado en la tercera comparecencia de la gente relacionada con el Partido Socialista y con la trama socialista. A ver, recordamos que primero acudió José Luis Ábalos el jueves de la semana anterior. Posteriormente, el lunes estuvo Víctor Aldama en el Tribunal Supremo y hoy miércoles, ayer estuvo Koldo, ayer martes estuvo Koldo en el Tribunal Supremo también declarando ante su señoría, y hoy miércoles, aunque es en otro caso que en esta cuestión tiene que ver con la Universidad Complutense, en el juzgado número 41, que lleva cuyo titular es Juan Carlos Peinado, pues ha estado nada más y nada menos que la señora, el presidente del gobierno, con una parafernalia, y por lo menos esta vez, después de dos comparecencias, se ha dignado a contestar, y aunque solo ha contestado a su abogado, pues por lo menos ha dicho algo, ¿no? Y vamos a empezar, si os parece, con Pedro Muñoz Abrines, que fue un poco uno de los causantes de que todo este follón, de todo esto relacionado con la trama socialista, pues se iniciara. Pedro, buenos días. Muy buenos días, Eugenio. Muy buenos días a todos. Bueno, tú tuviste la culpa en el año 2022 de que junto con Alfonso Serrano detectar que se estaban produciendo irregularidades e interpusisteis una denuncia ante los tribunales y demás para que se fuera investigando y para que este tema se fuera conociendo. ¿Nos explicas brevemente Sí, cómo fue todo aquello y qué indicios os dieron lugar a empezar con toda esta pues mira, denuncia, todo investigación empezó pues porque empezaron a atacar a la Comunidad de Madrid, supuestamente por contratos de mascarillas, y nosotros veíamos que no había nada en la Comunidad de Madrid, pero había cosas que pretendían generar una acusación muy seria, y entonces decidimos que ese tipo de cosas probablemente estuviesen ocurriendo en contratos del Estado. Empezamos a mirar el registro de Perdón, Pedro, contratos. ¿te refieres al momento en el que el gobierno decretó aquello de que las compras se centralizaban todas en el Ministerio de Sanidad y por parte del ministro Salvador Illa, y que luego hubo discrepancias porque no se suministraban bien y las compras se No, llegaban de una forma esto un lo poco hicimos. tardía, y Madrid empezó, dado que tenía las competencias de sanidad, aunque el gobierno quería solaparlas, en Madrid empezó a intentar comprar aviones de mascarillas en China. Esto ya fue posterior, es decir, cuando nosotros presentamos la denuncia fue en marzo del año 2022.
y todo el proceso de compra ya se había acabado. Pero el PSOE empezó una campaña contra Isabel Díaz Ayuso por las contrataciones de mascarillas, pensando que con esto la iban a debilitar y que la iban a desgastar, pensando que unos meses después probablemente habría elecciones generales y por eso les interesaba desgastar también en Madrid. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues si ese es el camino que se quiere llevar, vamos a entrar todos por ese terreno. Entonces empezamos a analizar algunos contratos en el registro de contratos, mirando todo lo que tenía que ver con mascarillas y siguiendo además la pista de cosas que habían sido publicadas por medios de comunicación. Entonces lo que hicimos fue recogerlo todo, presentar un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo del año 2022. Ese escrito lo presentamos Alfonso Serrano, José Enrique Núñez, que es diputado nacional ahora también, y yo. Los tres éramos diputados de la Asamblea de Madrid. Alfonso Serrano era portavoz y Quique y yo éramos portavoces adjuntos. Presentamos aquel escrito y la respuesta del Partido Socialista fue que era un escrito que no tenía ninguna base, que no iba a servir absolutamente para nada, porque Era ellos un bulto. decían que estaba basado La palabra de simplemente moda hoy día, ¿no? ellos decían que estaba basado solo en recortes de periódicos. No era exactamente así, porque había un trabajo de cierto estudio detrás, pero bueno, ese era el argumento. Bueno, pues 2 años después, eso que eran simples recortes de periódicos se ha convertido en un caso escandaloso del Partido Socialista en el que hay 14 instituciones del gobierno y 2 comunidades autónomas afectadas, en el que hay aproximadamente más de 12 imputados con cargos públicos, en el que hay por lo menos otros 15 o 20 personas vinculadas al gobierno o al Partido Socialista que están involucradas y que algunas podremos decir que están en lista de espera para la imputación y en el que al final se están investigando unos 10 delitos, ¿no? Con lo cual, fíjate, esto es lo que ha ocurrido. Y ahora estamos en un escenario en el que vemos algo muy parecido, ¿no? Ahora que se está avanzando en las investigaciones y que Aldama ha decidido colaborar y está tirando de la manta y está sacando cosas que hasta ahora algunas se sabían pero no se confirmaban, el gobierno está diciendo lo mismo. Esto es la fachosfera, estos son bulos, estos son invenciones de los pseudomedios, etc. ¿no? Y sin embargo, bueno, pues eso lo dijeron hace 2 años y mira cómo estamos, ¿no? ¿Y cuáles fueron exactamente los indicios que detectabais en cuanto a la compra de mascarillas? Pues mira, fundamentalmente que había una serie de empresas que no tenían nada que ver con el objeto del contrato ni con el ámbito sanitario, con la compra de mascarillas, y algunas de ellas, como por ejemplo Soluciones de Gestión, cuando empezamos a analizar sus datos, vimos que era una empresa que además llevaba parada un par de años. Es decir, en el año 2020, que es cuando le adjudican contratos por valor de más de 50 millones de euros, en el año anterior los ingresos de Soluciones de Gestión había sido cero. No había tenido ninguna actividad, lo cual llamaba mucho la atención que de repente una empresa que no había tenido ningún tipo de actividad en el año anterior fuese elegida para suministrar mascarillas, ¿no? Empezamos a intentar buscar relaciones de personas. Al, a, a la persona que aparecía como titular de la empresa no conseguimos en su momento encontrarle un vínculo directo con Ábalos o con nadie del Partido Socialista, pero sí que nos llegó información por detrás de que Aldama estaba vinculado. Y Aldama sabíamos que podía tener una vinculación con Ábalos a través de su hermano, porque su hermano Rubén había sido escolta en el ministerio, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí decidimos que esos contratos de soluciones de gestión probablemente tenían bastante que ocultar. Eso y unos contratos de sanidad que desde el punto de vista judicial pues está la cosa como muy parada y parece que no va a ir adelante, pero que eran una empresa que se llama FCS Select, a la que le adjudicaron 200 millones de euros y que era una empresa que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas. Es decir, y una empresa de 2 personas vinculadas de un municipio cercano al de Illa y una de ellas además había sido condenada por estafa agravada unos pocos años antes, ¿no? Lo cual también nos llamó mucho la atención. Pues después de esa denuncia se han ido sucediendo los acontecimientos. Y por cierto, Joaquín, el hecho de que el gobierno asumiera las competencias las competencias de sanidad en cuanto a la compra de mascarillas y demás, aunque estaba decretado el estado de alarma, ¿no fue un poco una decisión torticera desde el punto de vista de que el gobierno de la nación no tenía prácticamente competencias en sanidad como no las tiene ahora?
y quizás utilizó todo este tema de la centralización de mascarillas con el resultado que hemos obtenido de que se compraron caras y que hay jaleo en las Islas Canarias con uno de los ministros, que por otro lado hay jaleo también con la presidenta del Congreso cuando era presidenta de las Islas Baleares. Y luego ya le preguntaremos a Pedro, pero también vivimos circunstancias muy curiosas, ¿te acordarás? Que a los pocos días de producirse el estado de alarma, resulta que la Guardia Civil fue e incautó las mascarillas que la Junta de Andalucía tenía encargadas en una fábrica de Jaén. Todo esto no fue muy raro y quizás un pasarse, pasarse de la legislación y las competencias por mucho estado de alarma que se decretó, teniendo en cuenta que el gobierno, en aquellos sermones de la Moncloa que nos daba Sánchez y el asesor de Sanidad, de alguna forma hablaban de cogobernanza, que no se aplicaba en ese momento. Buenos días, señores. Es un placer estar aquí. Gracias, Eugenio. La verdad es que me has dado la pregunta y casi la respuesta hecha. Yo me he acordado de la incautación de aquella fábrica de Jaén, de toda la producción que la Junta de Andalucía tenía comprada, y toda la producción fue incautada, pues, para llevarla a Creo otros. que además era por valor de 700.000 euros o una cosa así, si no recuerdo mal, ¿no? Claro, realmente, por una parte, que el gobierno asuma la responsabilidad de la compra de las mascarillas y tal, parece pues un acto pues, de responsabilidad, de heroísmo, de asunción en fin, de la obligación de surtir a los ciudadanos de las necesidades que tenían planteadas, pero por otra parte, cuando ves que incautan lo que va dedicado, o sea, va dirigido a una administración para llevárselo a otra y tal, pues es francamente decepcionante. Pero bueno, al final no lo sabíamos, pero estaban marcando una pauta de comportamiento que después se ha visto reflejada en todas las acciones. Y la cogobernanza, que fue una figura exótica que de pronto se nos contó, sigue siendo exótica y sigue siendo esa historia que nunca existió. Perdona, Joaquín, pero es que además esa gobernanza se aplicó de una forma extraña desde el siguiente punto de vista. Se planteó la cogobernanza partiendo de la base de que existía la famosa conferencia de presidentes, que en sí mismo es un órgano consultivo dependiente del Senado, pero que es un mero órgano consultivo, no tiene capacidad de decisión ni sus acuerdos son vinculantes, ¿no? Claro, claro, es un órgano que, en fin, es puramente, en fin, es casi un adorno, como se ha visto en la última conferencia de presidentes, sin orden del día ni documentación, evidentemente. Y además, con un presidente del gobierno llevando, en fin, la moderación, entre comillas, de las intervenciones y quitándole la palabra incluso al presidente Mazón, que es el que seguramente más tenía que decir en aquellos momentos, ¿no? Yo creo que la cogobernanza, desgraciadamente, con un presidente como el que tenemos, pues no es más que una forma de decir, aquello que no me convenga llevar, lo vais a llevar vosotros. Lo demás lo llevo yo porque soy el presidente del gobierno. Desgraciadamente, eso es lo que nos ha pasado y nos sigue pasando. Y si no, que le pregunten a Mazón, que lo sabe muy bien. Una actitud ciertamente caudillista. Hemos hablado de la comisión de investigación en el Congreso, que está un poco parada porque está dominada entre Sumar, los socios de gobierno y el Partido Socialista, pero hay una comisión que funciona a toda máquina y uno de sus culpables es Francisco Bernabé, el Una cosita, senador por Eugenio. Murcia. ¿Eh? Solo un apunte. La comisión del Congreso, y voy a ser muy breve, no es que esté parada, es que caducó. La dejaron morir porque en un momento determinado perdieron los apoyos de Coalición Canaria, dejaron de tener mayoría y como ya no iban a poder controlar los órdenes del día, decidieron que era mejor que muriese. Así que ahora mismo en el Congreso ya no hay comisión. Así que solo dependemos de nuestros queridos compañeros del Senado. Bien, para esclarecer las cosas y la verdad que no lo están haciendo mal del todo, aunque de vez en cuando hay que tirarlos de las orejas. Pero como decía Francisco Bernabé, senador por Murcia, alma mater de la comisión y que cuando se pone los guantes de boxeo dialéctico, madre mía, pobre del compareciente. Francisco, el hecho de crear la comisión del Senado, viendo con todo lo que pasó y los resultados que está teniendo de comparecencias de esas 50 sesiones
de personajes que han pasado por ella, ¿qué conclusión se puede sacar de entonces a ahora? Llegando hasta el punto de que Ábalos, un personaje que acudió a la comisión y que además mintió en la comisión, va a ser imputado por 4 delitos a petición del Tribunal Supremo. Bueno, están mintiendo prácticamente todos, pero el problema que tienen es que los estamos descubriendo, estamos sacando a relucir pues las evidentes, no ya contradicciones, es que son mentiras directamente, no hay más allá. Oye, una cosa, que se mueva la cámara, yo no tengo nada que ver con esto, deben ser Bien, cosas tranquilo, no hay de la problema. aplicación, yo tengo las manos quietas, pero No digo hay problema, que no hay problema, que la Paco. imagen va y viene. Pero fijaos, como bien ha dicho Pedro, todo lo que empezó con la trama de Aldama, soluciones de gestión, etcétera, bueno, pues aquí ya hemos llegado a algunas conclusiones. Trama mascarillas, que con lo que era la parte del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Fomento, eran 54 millones de euros entre Adif y Puertos del Estado, pero con el resto de ministerios estamos hablando de compras de mascarillas que hizo el Gobierno de España en torno a los 800 millones de euros, todos adjudicados por contratos de emergencia sin ningún tipo de licitación, o sea, a dedo, dándoselo a los amigos, a las empresas que luego les pagaban las mordidas. Además de eso, de esos 800 millones, hemos descubierto también que 160 fueron compras que se pagaban con IVA a los intermediarios por adquisiciones en países de Asia, China principalmente, que no tributan IVA, que directamente se los metían en la buchaca. A eso O sea, que el sumarle, IVA era como una especie de comisión. el IVA es una comisión añadida allá a los sobreprecios. Solo en puertos del Estado las pagaron al doble del precio de mercado que tenían. Informes de la UCO y pruebas periciales ya realizadas. Pero es que a esos 800 millones de la trama de las mascarillas, claro, como esto, es que esto no es una trama, esto es una forma de vida que tiene aquí el Partido Socialista. La corrupción todo lo invade, todo lo coloniza. Tenemos la pieza ya abierta del rescate de Air Europa, 615 millones de euros de dinero público, dado unas condiciones cuando menos que están siendo muy sospechosas, que están siendo investigadas por los jueces, y la trama, la vinculación de Air Europa, familia Hidalgo, con Begoña Gómez, pues eran sus principales patrocinadores en el asunto de la cátedra fake, de la cátedra bulo de esta señora. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, que también estamos ya encima de ellos, 182 Hay que millones. recordar, perdona Francisco, que ese tema de los hidrocarburos, Aldama fue detenido precisamente por el impago de 180 millones de euros de IVA, con lo cual, si hacemos un cálculo del 20% en cuanto al IVA, pues nos salen aproximadamente de 1.800 a 1.900 millones de Pero euros, que hay ¿no? más, que hay más, que hay más. No te vayas tan pronto, Eugenio, que ahora estamos investigando las adjudicaciones de los contratos. Por un lado, de Adif, en la época en que Ángel Contreras, ese por el que Puente también ponía la mano en el fuego, ya no la pone, tuvo que cesar como presidente de Adif hace 3 meses. Estamos hablando de adjudicaciones de contratos a empresas de prebostes del PSOE andaluz, a contratos amañados. Hay grabaciones de la UCO en las que se tienen a estos tipos diciendo vamos a amañar los contratos. Estamos hablando de más de 100 millones de euros en contratos de Adif, y ahora estamos investigando también los que están surgiendo de carreteras que ha puesto encima de la mesa Aldama. A grosso modo, en torno a los 1.800 millones de euros estamos actualmente investigando. Los ERE era cosa de niños de párvulos, que fueron 700 millones y ya fue el mayor caso de corrupción en la historia de Europa. Lo de esta gente no tiene límite en cuanto a voracidad, en cuanto a sinvergonzonería, en cuanto a jeta y cara dura. Si te parece, Paco, vamos a parar aquí y vamos a terminar la primera ronda con Carlos Lacazi, con nuestro abogado de cabecera del despacho Lacazi Abogados. Carlos, todo esto que nos están contando nuestros diputados y senadores es absolutamente asombroso y ha desembocado en el hecho de que ya hay un primer imputado serio, aparte de Aldama, con el tema de los hidrocarburos y que se está autoimputando en la medida que de esas 2 declaraciones que ha hecho ante el Tribunal Supremo, la declaración con Santiago Pedraz y también con la declaración ante el juez Ismael Moreno. ¿Cómo podemos calificar esos delitos y qué consecuencias pueden tener? Bueno, buenos días a todos. Un placer, Eugenio, por estar aquí y un saludo y feliz Navidad para los próximos días para todos los oyentes también y televidentes. Aquí hay, como suele ocurrir, primero un presunto caso de corrupción
que es, lógicamente, como ha dicho el senador, pues de lo que peor podemos tener en la política española cuando se da además de estas dimensiones que se están comentando. A partir de ahí puede y es más que probable que derive, yo diría que en tres planos. Lógicamente yo me voy a detener en el jurídico, pero no hay que olvidar, Eugenio y compañeros hoy de debate, que hay un plano también ético y, por qué no decir, estético, y hay un plano también político, de responsabilidad política, que se debiera de depurar. Sobre todo en las altas esferas hay una responsabilidad, invigilando al menos si finalmente se prueba que los que estaban a cargo de ellos han cometido estos presuntos, vamos a decir todavía, delitos a los que nos estamos refiriendo. Antes de pasar a la pregunta que me hace Eugenio, sí me voy a detener también en una cosa que creo que es importante. El senador ha dicho que por la comisión, y me imagino que el diputado también, cuando estuvo en esas comisiones de investigación, tanto en el Congreso como en el Senado, ocurre que están mintiendo y deliberadamente se están pillando esas mentiras. Hay que decir, Es importante esto para que la gente tenga claro, constancia de lo que puede suponer, porque aparte de esos delitos, vamos a decir, de cohecho, de malversación de fondos y de otro tipo de cosas, el hecho de mentir en las comisiones de investigación, se supone que el resultado de esas comisiones de investigación, y si se descubre la mentira, va automáticamente a la fiscalía y eso es otro delito añadido, ¿no? ¿De qué ahí tipo y me, qué cuantía podría tener? exacto, ahí Eugenio quería referirme. Lo que apunta el senador y también el diputado no es una cuestión menor. Cuando un llamado a una comisión de investigación miente y deliberadamente se puede acreditar esa mentira, hay un tipo penal que está específicamente así tipificado en el Código Penal, que es el artículo 502.3, que dice que cuando el convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado, fíjense, con penas de prisión de 6 meses a un año o multa de 6 a 12 meses. Es un delito que en la historia democrática en España no se ha utilizado nunca, pero que yo no descartaría que por esta vía, como bien dice usted, Eugenio, Fiscalía también pudiera proponer en Podría cuanto dar a la lugar, persecución perdón, de este podría tipo. dar lugar a inhabilitación de los afectados en sus funciones públicas como diputados, senadores En, o miembros del gobierno, lo que fuera. en este caso no, Eugenio, porque el tipo no lo contempla, pero ya hay presuntos delitos por los que están siendo investigados que todos ellos sí que conllevan esa inhabilitación. Estamos hablando, y ahí ya respondo a su pregunta, nada más y nada menos que de 4 delitos tan graves como organización criminal, como tráfico de influencias, como cohecho y malversación. La suma de todos estos delitos, créame, y solo hace falta que lo comprueben en el Código Penal ustedes mismos, da como resultado unas penas de prisión muy elevadas porque los delitos son muy graves. Obviamente estamos ante una fase inicial de instrucción con unas diligencias judiciales que aquí voy a hacer un paréntesis para decir y apuntar que usted lo ha dicho, Eugenio, hay una presión por parte del Gobierno de España hacia el Poder Judicial que no es de recibo, porque los jueces lo único que en responsabilidad de su cargo y de su oficio obviamente persiguen es aquel que haya delinquido y solo buscan la verdad y ejecutan luego lo juzgado. Nada más. Sí, O pero sea, es importante, Carlos, que dar a conocer a la gente que ahora en la fase inicial de instrucción lo que está haciendo el juez es recopilar información, investigar, está aportando datos para que posteriormente un tribunal formado por 3 personas, en el caso del Tribunal Supremo, que probablemente sería la sala segunda del Tribunal Supremo la que juzgaría el tema, se hiciera cargo del juicio en ese caso, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Begoña Gómez y de Aldama, que está en la Audiencia Nacional, sucedería algo parecido. El juez Peinado, en este caso, emitiría la instrucción a la audiencia provincial y demás para que ellos emitieran, vamos a decir, no una sentencia definitiva, porque esto tiene su recorrido, y salvo en el caso del Tribunal Supremo, el recorrido iría al Tribunal Constitucional, pero en el caso, por ejemplo, de Begoña Gómez,
iría Audiencia Provincial, Tribunal Supremo, no, perdón, Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, en este caso, eso serían las fases en el caso de que hubiera luego recursos, efectivamente, en segunda instancia o que acabaran en Supremo o incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no hay que descartarlo. Por tanto, el recorrido judicial va a ser largo, va a ser arduo, pero yo hablaba al inicio de mi intervención de tres posibles planos en este caso. El jurídico está iniciado y serán los jueces, el Poder Judicial, quien determine si hay responsabilidad o no la hay. Pero en el plano ético y estético, hombre, alguno a lo mejor ya debiera echarse a un lado o por lo menos salir a dar alguna explicación más. Y desde luego las comisiones de investigación, como ha dicho el senador, como dice el diputado también, no están para ir a la ligera a mentir, porque así como al investigado sí le asiste el derecho a no decir verdad, si es la estrategia de defensa que quiere utilizar, el llamado a una investigación, me lo confirmarán ustedes, senadores y diputados, está llamado a decir verdad, porque de lo contrario puede incurrir en nuevo delito. Pasemos de nuevo, vamos a ir cronológicamente y distinguiendo un poco Congreso y Senado y luego entraremos en un pequeño debate, aunque tampoco queremos hacer de esto un programa excesivamente largo. Pero Pedro, ¿cuándo empezaron las investigaciones en el Congreso de los Diputados? ¿Qué se trató? ¿Cuál fue la actitud del PSOE y los socios de gobierno y por qué finiquitaron la comisión o la dejaron morir? Mira, la comisión del Congreso surgió como reacción a la comisión del Senado. Como vieron que en el Senado iba a haber una comisión y que evidentemente esa no la iban a poder controlar, intentaron crear una comisión en el Congreso para intentar contrarrestar todo lo que pudiese suceder en las sesiones y en las comparecencias del Senado. Entonces, ¿qué hicieron? En primer lugar, no nos dejaron meter baza con los comparecientes. Es decir, nosotros no pudimos decidir qué comparecientes podían ir o Hay no. que decir que la Simplemente, comisión estaría presidida por un socialista, me imagino, ¿eh? bueno, claro, además un socialista que es un experto, nosotros le llamamos Tejerín en el Congreso porque es el que nos tuvo secuestrados 4 horas en la Comisión de Hacienda hasta que consiguió el acuerdo suficiente para sacar adelante el dictamen de la reforma fiscal que querían hacer, ¿no? Entonces se suspendió supuestamente por unos minutos y fueron 4 horas y 10 minutos hasta que Pero ese es consiguió otro convencer tema. a sus Volvamos socios a... de que votasen a favor, ¿no? Entonces el presidente era del PSOE, controlaban la mesa y entonces y también sus socios pues tampoco tenían mucho interés en esta comisión. Es una comisión que intentaron convertirla simplemente en una especie de instrumento de ataque a las comunidades autónomas donde gobernaba el Partido Popular. Y entonces, en vez de analizar en realidad la gestión del gobierno de España, pretendían que circulase por ahí todos los presidentes de comunidades autónomas, Isabel Díaz Ayuso, Almeida, alcalde de Madrid, Juanma Moreno, López Miras de Murcia, Rueda de Galicia, etc., ¿no? Entonces, intentaron hacer eso y al principio programaban las comparecencias de un día para otro sin cumplir el plazo de 15 días que dice la ley orgánica de comparecientes ante las comisiones de investigación que tiene que haber. De hecho, nosotros nos enteramos con 4 días de antelación que íbamos a tener una comisión, contraprogramando los planes del Senado. Entonces intentaban que se solaparan y de manera que mediáticamente las comparecencias del Senado no tuviesen repercusión. Y nosotros, lógicamente, a esas comisiones íbamos a la defensiva porque pretendían atacar al Partido Popular y además el formato era criminal porque mientras que en el Senado pues los grupos parlamentarios en un primer momento tenían 30 minutos, que después creo que se amplió a 50 para preguntar a cada compareciente, a nosotros nos dieron 15 minutos compartiendo tiempo con el compareciente, es decir, podíamos hacer 5 preguntas y se acabó, y si el compareciente se alargaba un poco la respuesta, se acabó, es decir, no tenías mucho juego, ¿no? Entonces, nosotros ¿En salíamos... esa comisión se produjeron mentiras de los comparecientes o Sí, no? la más flagrante, muchos mintieron, pero el más flagrante fue Ángel Víctor Torres, actual ministro de Ministro de Política Administraciones Territorial, Territoriales y que además era presidente y de era Canarias en presidente el de momento de la Canarias. pandemia. Entonces, nosotros le preguntamos, esto fue Elías Bendodo, le preguntó expresamente, ¿usted conoce a Ignacio Díaz Tapia, alias Nacho Flashback? ¿Se ha reunido alguna vez con él? ¿Ha hablado alguna vez con él? Y la respuesta del señor Torres fue contundente. No fue como después ha hecho intentando, bueno, no sé, no me acuerdo, tal vez hay una foto o no. Fue,
no conozco a ese señor, no sé quién es, nunca me he reunido con él y nunca he hablado con él. Después salieron las grabaciones de los mensajes de WhatsApp que desveló la UCO al interceptar el teléfono de Ignacio Díaz Tapia y se vio que mintió. Mintió porque habló con él, intercambió mensajes, se reunió con él en un despacho en Canarias donde le hicieron una presentación y además le dio el teléfono del consejero de Sanidad y le dijo, manténme informado de cómo van las cosas. Es decir, es un señor que mintió descaradamente. Y si mintió es por algo. Porque él sabía perfectamente que le íbamos a preguntar por eso, porque antes de que compareciese Ángel Víctor Torres, compareció quien hoy es su jefe de gabinete y entonces era también el responsable del Servicio Canario de Salud, que era el señor Olivera. Le pregunté yo personalmente a Olivera también por Ignacio Díaz Tapia, porque también había WhatsApp suyos con él y se hizo el tonto. La respuesta fue evasivas y silencio. Y por lo tanto él sabía perfectamente que le íbamos a preguntar por eso. Así que la mentira fue deliberada y consciente. ¿Está disuelta la comisión del Congreso? Sí, sí, está Lo digo disuelta. por si en los próximos días, en vista de las imputaciones por vía judicial, reabren No, el tema. el problema de esta comisión es que, claro, lo que dice el reglamento, lo que dicen normalmente las normas de funcionamiento es que la comisión, si detecta una mentira, lo puede elevar a la fiscalía. Evidentemente, un particular también podría hacerlo, porque si eres conocedor de un delito, pero lo propio y lo razonable es que fuese la propia comisión de investigación y el Congreso quien elevase a la fiscalía esa falsedad, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor tal vez a través del Senado, que al fin y al cabo no deja de ser Cortes Generales, pues puedan utilizar y presentar la visión conjunta de lo que dijo, por ejemplo, Ángel Víctor Torres en Congreso y en Senado para demostrar la falsedad de su testimonio. Pues pasemos al Senado. Francisco, el Senado, esa Cámara Territorial de importancia supina en España, teniendo en cuenta que hay 17 comunidades autónomas y muchas de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, decidió crear la comisión que lleva ya 50 comparecencias. Yo que sigo la comisión todas las semanas, que son 3 días, casi 4 muchas veces de comparecencias, se trabaja ágilmente, el presidente es muy estricto, pero todos los grupos tienen oportunidad de hablar con las personas que comparecen y demás. Ahora bien, en su opinión, ¿cuáles han sido los personajes más curiosos, por decir de alguna forma? Yo creo que, para mí, por ejemplo, Francina Almergol, después José Luis Ábalos, Javier Hidalgo, el presidente de Air Europa, y después también ha sido absolutamente curioso la presencia de Begoña Gómez y algún otro más. Pero, ¿cuáles han sido los más curiosos en cuanto a poner trabas, en cuanto a no querer mm, cumplir con su obligación ciudadana de contar la verdad en una comisión de investigación, en este caso en el Senado? El fiscal. Bueno, pues, por ejemplo, podríamos empezar hablando del fiscal general del Estado, como dice Pedro, que después de darnos 2 fechas distintas, le hemos puesto la comparecencia esos días y luego no viene. Que se ande con ojo el fiscal general del Estado, porque el señor Hidalgo estaba con las mismas y lo citamos por edictos. Y si no vienes a una comisión de investigación por edicto, también cometes delito, igual que cuando mientes. Y que sea, Igual estaba ocupado con la cena de Valencia preparando esas 7 querellas a Carlos Mazón. posiblemente. Ya sabemos que este tipo es simple y llanamente pues un esbirro de Sánchez y demás. Y si quiere que me querelle, que no tengo ningún problema en ir a demostrarlo, todo lo que está haciendo y todo lo que está diciendo contraviniendo la ley, porque él sí está imputado, no los que estamos aquí hablando de lo que ellos están haciendo. Pero como bien dicen, nosotros ahora mismo tenemos aproximadamente una docena de comparecientes ya pillados infraganti, en contradicciones, en mentiras. Es verdad que probablemente, bueno, por supuesto, todo esto va a ir a fiscalía, pero que probablemente haya que ¿Decimos esperar. nombres o los guardamos para que la comisión no se distorsione? No. Las mentiras van a ir a fiscalía, por supuesto. Ahora, las mentiras se podrán probar en el momento en el que hay una sentencia firme que ratifique que lo que han dicho estos señores en comisión es mentira. Porque, claro, aquí nunca se acuerdan de nada, no tienen los conceptos claros, por algunas cosas sí, todo lo que les interesa, pero para otros prácticamente aquí no se conocía a nadie.
Y la verdad es que estamos viendo pues, cuestiones muy curiosas. Los más reacios, bueno, aparte del señor Hidalgo, del fiscal general del Estado, pues nos estamos encontrando con pues, los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están implicados, vaya por delante, que todo quede claro, no es solo el respeto, sino la admiración más absoluta que sentimos por la Guardia Civil y por la Policía Nacional, yo creo que prácticamente casi todos los ciudadanos españoles, pero los delincuentes, claro. Pero eso no quita pues para que haya manzanas podridas dentro del cesto, pues como estamos viendo con algunas declaraciones absolutamente sui generis y miembros de esas fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Civil, que se están eh, negando a venir a esta casa y bueno, pues al final hay que forzarlos también pues para que comparezcan. Lo dice uno que ha sido delegado del gobierno en mi tierra, la región de Murcia, y les tengo un aprecio extraordinario. Pero eso no quita, y luego además las actitudes chulescas que tienen precisamente los que están siendo objeto de investigación por la UCU y por la Fiscalía, pues son los que más tendrían que callar, pues son desde luego los que más están dejando que desear a la hora de contar lo que aquí pasó o dejó de pasar. Y Perdón, hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, probablemente dentro de poco se vuelvan a encontrar con un problema, porque si no estoy mal informado y por lo que nos contó Luis Rogelio Rodríguez Comendador, otro senador y portavoz de Defensa en el Senado, se ha pedido a la ministra de Defensa la especificación de los 70 viajes de los aviones del ALA 59 de la Fuerza Aérea Española a la República Dominicana, porque según Aldama estaban allí los aviones y no lo he hecho, estaban registrados lo he hecho yo, Eugenio. oficialmente del por qué estaban allí. Con lo cual no Soy sería yo. descartable que acudieran los pilotos, o quizás por el hecho de que son militares y por debida obediencia se podrían negar a acudir. Mira, ese tema lo estoy aparte llevando yo personalmente, porque en la comisión somos 17 y bueno, y cada nos vamos repartiendo. Yo llevo generalmente todo lo que tiene que ver con la rama de fomento, de transportes, todos los casos que os he citado antes. Y también, aunque es parte militar, pero pues también llevo la parte, el asunto Falcon. Con Margarita Robles tuve una interpelación la semana pasada. Empezó por primera vez al cabo de un año a dar algo de información sobre esos 59 vuelos a República Dominicana sin ninguna justificación, sobre los que hay un secreto evidente. ¿Pueden declarar secretos de Estado esos viajes? Vamos a ver, se puede declarar por seguridad nacional, se puede declarar, pero claro, tiene que justificarlos, porque las preguntas son muy sencillas y el día de hoy le estamos diciendo que nos haga un informe detallado en el que, excluyendo a militares y a personal de la Casa Real que haya podido utilizar esos aparatos, porque también los utiliza el jefe del Estado, que nos diga qué cargos políticos, eso ya no es secreto de Estado, han utilizado esos vuelos. Y en concreto le preguntamos si en alguno de esos vuelos ha ido Ábalos, en alguno de esos vuelos ha ido Coldo o ha ido Begoña Gómez. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, paraíso fiscal por excelencia del Caribe, es el lugar donde tienen su residencia los Hidalgo y donde tienen su residencia los señores de la trama y hidrocarburos, donde según Y que Aldama se existiera ahí pagaban el las registro de entrada comisiones, en el país, además, ¿no? donde según Aldama se pagaban las comisiones y donde según Aldama tienen escondido patrimonio fruto de sus fechorías. Por eso es tan importante saber por qué iban tanto los Falcon y quién viajaba en ellos. Y que no tengan... Hoy mismo hemos aprobado una moción en el Senado exigiendo al gobierno. Nosotros no vamos a parar, lo tenemos claro. En el Congreso están haciendo exactamente lo mismo nuestros compañeros del Grupo Popular y vamos a llegar hasta el final y hasta sus últimas consecuencias. Lo que sea secreto, pero tendrán que acreditar que es secreto. Los viajes del rey son públicos. ¿El rey cuántos viajes ha hecho a América Latina este tiempo? 4, 5, 6, perfecto. Pero todos los demás, ¿qué pasa con ellos? Si no tienen, Hasta nada, 70, si ¿no? no tienen nada que ocultar, ¿por qué no lo cuentan? Algo ocultan, Eugenio. Y vamos a averiguarlo antes o después, pero tengan claro los españoles. Pero, a ver, y ya, pero rápidamente, Francisco, ¿qué personajes de estos 50 que han comparecido en la comisión se pueden, entre comillas, calificar de sospechosos de mentir o de, entre comillas, obstruir al trabajo de la comisión? Vamos a ver, me vas a permitir que eso no lo responda aquí, porque estamos recopilando toda esa información y tú que la sigues, pues podrás ver que hay Yo lo sé porque lo veo, pero altos cargos de la administración socialista que han mentido y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han mentido. E insisto, y esto no va ni contra la Guardia Civil ni contra la Policía Nacional, a las cuales admiramos y tenemos en un pedestal. Esto va contra esas manzanas podridas que se han ido de la mano del PSOE a cometer delitos. Joaquín, usted que ha sido
presidente de la Comisión Constitucional del Senado y que ha sido portavoz de Justicia. Visto un poco desde fuera, porque ahora se dedica a otras labores, ¿qué opinión le merece el hecho de lo del Congreso, que se paralice la comisión porque se ha hecho una comisión a la contra, y en cambio en el Senado que se encuentre con tanta obstrucción y con tanta mentira a lo largo de la comisión? ¿Eso no es un desdoro para la democracia desde el punto de vista incluso de actividad parlamentaria? Desdoro para la democracia, desgraciadamente, en los últimos tiempos tenemos muchos de la mano del presidente del gobierno, de la mano del grupo parlamentario socialista en el Congreso, menos en el Senado porque no tienen voz para tanto. Pero claro, ha explicado muy bien Pedro a la luz de que se crea esa comisión de investigación en el Congreso. Y como realmente en su virtualidad no creían ni ellos, pues ha decaído. La del Senado sí que tiene sentido, sí que tiene fuerza, sí que tiene coherencia y sigue su camino, evidentemente. Pero bueno, desde para la democracia, desgraciadamente. ¿El Partido Socialista de alguna forma quiere difuminarla o quiere despreciarla? Particularmente, por ejemplo, el portavoz socialista en el Senado, que cuando van compañeros suyos se dedica a decir que ahí vale todo, que no, o sea, que como si el Partido Popular hiciera lo que da la gana cuando se rige por un reglamento existente, ¿no? Bueno, y es que yo creo que tenemos una situación de extrema necesidad y extrema alarma, porque cuando el presidente del gobierno dice que, bueno, que se está jugando con las cartas marcadas, pues dando a entender que los jueces pues hacen lo fair, o que el Partido Popular o Feijóo o este o el otro conocen de antemano el próximo movimiento procedimental de su señoría y todas esas cosas que se dicen, pues realmente estamos en un momento francamente terrible, ¿no? Entonces, en fin, a mí me parece que tenemos que tomarlo muy en serio el momento que tenemos, porque ha dicho Carlos hace un momento que desde el punto de vista jurídico ya hay iniciados unos pasos y tienen sus plazos. Bien. Pero en el plano jurídico, perdón, en el plano estético y en el plano ético, pues, en fin, ya parece que alguno tendría que haberse ido. Pues tenemos que afinar el tiro para ver cómo forzamos, en fin, que se ponga negro sobre blanco, que en el plano ético y en el plano estético, pues están fallando de una manera estrepitosa. No podemos conformarnos con eso que dijo el filósofo contemporáneo, ¿no? De que el aplazamiento es vida, que le pregunten a Ábalos, que hasta febrero no tiene que dar la cara en el suplicatorio. Y Carlos, siendo actor jurídico como eres, y teniendo en cuenta que tanto abogados del Estado y jueces están siendo presionados, ¿cómo valoras todo esto? Porque, a ver, la ciudadanía tiene la información que tiene y además no tiene la posibilidad de acudir, vamos a decir, a ver cada sesión, ni a ver el comportamiento de los diputados, ni a ver cómo funcionan los comparecientes. Y de alguna forma, pues nos estamos jugando, entre comillas, por lo menos la limpieza de la democracia, si no la democracia, ¿no? Claro, a mí, Eugenio, lo que más me preocupa y lo que más te diría que me duele es el ataque perpetuo y constante que hace, en este caso, el actual gobierno de España a la separación de poderes. El respeto o la falta de respeto, en este caso, al Poder Judicial, que debe de ser un poder independiente y tan responsable como al menos el Ejecutivo y el Legislativo, y se debe de respetar en todo caso su funcionamiento y por supuesto las resoluciones judiciales. Las 4 asociaciones, o al menos las mayoritarias, créanme, y ustedes también lo pueden confirmar, no paran de bueno, pues publicar comunicados dentro de las propias asociaciones advirtiendo de esta injerencia y de esta presión injustificada de parte de uno de los poderes del Estado. Sin la división de poderes, ustedes lo han apuntado, quiebra el sistema democrático. Hay que acatar las resoluciones judiciales, pero hasta que lleguen las resoluciones judiciales, tampoco se debe de presionar
a un poder independiente como es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, los jueces, no están repasando todos los días los aciertos o los fallos que hace el presidente del gobierno, por ejemplo, o sus ministros, el Poder Ejecutivo, ni está repasando si las leyes que les llegan a ellos para hacer justicia son buenas o son malas. No lo hacen, no lo hacen. Y si alguno lo ha hecho, desde luego que también se le ha advertido que tiene que respetar la independencia del resto de poderes. Por tanto, yo lo Juan valoro Carlos, muy hay un hecho negativamente. importante, hay un hecho importante desde el punto de vista de que los jueces están un poco indefensos, como es el caso del juez Peinado, al que se le han sacado que si tiene dos carnes de identidad y otro tipo de barbaridades. También se ha hablado de que los jueces provienen de una época tardofranquista, de que si ellos son de una ascendencia, vamos a Ellos. decir, de clase alta, de que muchos de los jueces pues actúan, incluso se ha llegado a decir, en connivencia con el Partido Popular. Esto no es machacar la justicia hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que llamar la atención las asociaciones de jueces y los abogados de manera individual, porque el Consejo General de la Abogacía no ha dicho nada, ¿no? El Consejo General de la Abogacía no ha dicho nada y es, bueno, sorprendente. Los colegios de abogados sí se han manifestado. Me consta aquí en Madrid que el ilustre Colegio de la Abogacía madrileña sí que ha manifestado este total desacuerdo y ha llamado al respeto que yo les decía del Poder Judicial en este caso y del resto de operadores jurídicos. Pero mire, créame, y yo voy a apuntar solo este dato, además de vivencia personal. Mi trabajo en el día a día es precisamente estar en los juzgados, desde los de instrucción, pasando a todas las instancias que usted antes repasaba. Y créame, la mayoría, la inmensa mayoría de jueces y magistrados que imparten justicia es gente totalmente dedicada a su profesión, gente independiente, que para nada tiene una casta o una clase social como la que intentan apuntar, pero que incluso si alguno tuviera la suerte o fortuna de venir de una clase social más acomodada, por eso le va a restar credibilidad o por eso le va a restar valor al trabajo, al enorme esfuerzo que hacen. Pues claro que Sí, no. Carlos, pero de alguna forma es calificar a los jueces como casta, ¿no? Sí, pero eso es un disparate, es un dislate. Yo no he oído a un juez, a un magistrado en ejercicio de su cargo, créame, no lo he escuchado decir que si este o aquel ministro o el presidente del gobierno es casta, es que sería un disparate, es que podría estar apartado de la carrera judicial, es que le pueden inhabilitar. Entonces, ¿por qué el gobierno, sea cual sea, del color que sea, se mete con el Poder Judicial? Que les dejen y que respeten su trabajo y su esfuerzo, que desde luego es arduo. Y luego se puede estar o no de acuerdo con la resolución judicial, claro que sí, pero siempre con el respeto de la independencia de vida. Esa es Pero mi la falta de opinión. respeto que hay hacia los jueces y las injerencias de alguna forma en su trabajo, en primer lugar, podrían verse afectadas porque el juez Marchena, por ejemplo, se ha jubilado y se tiene que nombrar nuevo presidente de la Sala Segunda, o bien esos insultos, esas coacciones hacia ciertos jueces, eh, eh, quizás, quizás dé lugar o se tuviera que ir al Greco. Mire, yo aquí diría que la forma y el sistema de elección de los jueces que ha costado sangre, sudor y lágrimas por fin llevar a la reforma, yo tengo confianza y fe que con el nuevo sistema de elección de los jueces, que ya no estén contaminados por el poder ejecutivo o legislativo, que en este caso a mí me parecía es un error, volver a antes de la reforma que el Partido Socialista con el gobierno de Felipe González cambió la ley orgánica del Poder Judicial cuando no se debió nunca de tocar aquello. Ahora, por fin, después de mucho, se ha modificado, se ha llegado por lo menos al acuerdo y es de esperar que ahora por lo menos no esté tan contaminado, por lo menos de origen, esos cargos que usted me decía como son los miembros del Tribunal Supremo. Mientras que avisamos a nuestro técnico de que Pedro Muñoz Abrines se ha caído y que
está solicitando entrada para volver a entrar en la tertulia, voy a preguntarle a Francisco Bernabé. El Senado, por favor, Pedro, dé la vuelta o sea, dé la vuelta, eso es, perfecto. Francisco, ¿cómo podemos cuantificar todo lo que está sucediendo y qué puede pasar en el futuro de cara a esa comisión de investigación en el Senado? La gente está esperando que gente como Félix Bolaños, Salvador Illa, Pedro Sánchez y algunos otros que están saliendo a la palestra puedan ser convocados. ¿Para cuándo? Bueno, hay que tener en cuenta varias cuestiones. En el Senado son ya, desde hoy, 3 las comisiones de investigación que tenemos abiertas. La del caso PSOE, porque de otra forma, hablar ya del caso Coldo es tontería, esto es el caso PSOE o el caso Sánchez. La del CIS de Tezanos, el famoso CIS de Tezanos, y del señor Bolaños y del señor Sánchez. Y hoy mismo hemos acordado la creación de una comisión de investigación sobre la Dana de Valencia. Una comisión que vaya a actuar de verdad, a dar luz de forma objetiva e imparcial sobre lo que pasó o dejó de pasar, no con el carácter sectario que se están abriendo en algún otro sitio. Entonces, partiendo de la base de que hay 3 comisiones de investigación ya en marcha en el Senado, sí os puedo decir que, por supuesto, o sea, bueno, punto 1. Llevamos, como os he dicho antes, 40 y tantas comparecencias. El listado llega ya al centenar de comparecientes, es decir, nos quedan más de 50 por visitar las dependencias de la Cámara Alta y además está ya decidido que por motivos obvios unos cuantos van a repetir, porque es que han dicho mentiras tan evidentes, contradicciones tan flagrantes que van a volver. Es decir, queda muchos meses por es importante que la gente sepa si se va a llamar al presidente del gobierno, si se va a llamar otra vez a la ministra de Hacienda, que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete. Querido Eugenio, están en el listado de comparecientes y he dicho que por aquí van a venir todos y que algunos repetirán, con lo cual que no tenga nadie duda de que van a tener que pasar el trago de los 50 minutos de interrogatorio que por lo menos el Partido Popular va a hacer uso de ellos. Ahora, como tú comprenderás, lo que no vamos a avanzar es cuándo los vamos a llamar. Eso es la estrategia política que estamos siguiendo y eso en cada momento se irá decidiendo. Pero que por supuesto van a venir todos los que tienen que venir e insisto, y algunos más de una vez. Y en este caso, aparte de que ya hay una comisión de investigación abierta en la Comunidad de Madrid, que eso abordaremos otro día, pero en relación al Congreso, Pedro, ¿qué puede hacer el Partido Popular para esclarecer las investigaciones independientemente del Senado? Porque claro, el Senado es otra cámara, es la Cámara Territorial y aunque en sí mismo es parte de las Cortes Generales, el Congreso no se puede quedar callado ante todos estos acontecimientos que están sucediendo. Mira, nosotros, el Congreso, evidentemente, la situación que tenemos de mayoría nos pone muy difícil poder trabajar con toda la facilidad, la holgura y los requerimientos que nos gustaría, entre otras cosas porque la mesa del Congreso nos paraliza un montón de iniciativas, no las admite a trámite. Cuando intentamos hacer iniciativas para que haya comparecencias... La comisión esta de hidrocarburos que se ha suspendido sine die porque no se conseguía la subida de los impuestos de hidrocarburos y se ha metido el tema en el cajón hasta que se aburra a la gente. Claro, es que, por ejemplo, lo que decía Carlos de la separación de poderes, en este caso ya no es solo que el gobierno desprecia al Poder Judicial, que es muy grave y que además lo esté atacando, es que el legislativo, ya lo dijo Pedro Sánchez, que iba a gobernar sin él. Y lo que está haciendo es despreciar absolutamente a las Cortes Generales, al Senado, porque le quita competencias e intenta considerar que es una Cámara que no tiene representación o que no representa a la soberanía nacional, y en el Congreso lo que hace es eliminar todos los procedimientos que hacen que ellos tengan que dar cuenta, explicaciones, comparecer o contestar a preguntas escritas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he preguntado varias veces sobre, por ejemplo, la llamada de Óscar López a Barrabés preguntando por si iba a sacar a Begoña Gómez de la ecuación, ¿no? Y he tenido que hacer la iniciativa 3 veces porque la respuesta es siempre la misma. El gobierno no comenta informaciones periodísticas.
Yo puedo cambiar la pregunta, yo puedo llegar y decir, oiga, yo no le estoy preguntando por una información periodística, le estoy haciendo una pregunta concreta. El señor Óscar López, como jefe de gabinete, llamó a Begoña Gómez, digo, perdón, al señor Barrabés diciendo que sacasen a Begoña de la ecuación, sí o no. ¿Cuándo llamó? ¿Por qué? ¿Cuándo recibió esa orden? Yo no pido que comente informaciones, da igual. La respuesta sigue siendo la misma. Cuando necesitan paralizar una comisión porque ven que no van a sacar adelante algo que a ellos no les conviene, la paralizan o no la convocan. Por ejemplo, tenemos 16 proyectos de ley entre los que nos ha enviado el Senado aprobado y algunas iniciativas nuestras que pasaron el primer corte de toma en consideración paralizados en el Congreso porque no quieren tramitarlo. Entonces duerme el sueño de los justos meses y meses y meses porque no le interesa. Y esa es la realidad. Entonces es muy difícil que podamos hacer. Entonces, lo máximo que estamos haciendo y que creo que dentro de lo que cabe nos está saliendo bien, porque hay gente muy buena en el Congreso también, evidentemente, y que hace intervenciones muy contundentes, pues son las preguntas parlamentarias y las interpelaciones, que son las dos únicas iniciativas que no pueden vetar. Nosotros tenemos nuestros cupos, tenemos nuestra capacidad de presentar nuestras 10 preguntas cada pleno en la sesión de control y una interpelación cada X plenos y lo hacemos y las utilizamos. Y es como les estamos haciendo daño, ¿no? De hecho, hace un par de semanas Ángel Víctor Torres salió bastante tocado de una interpelación. Hoy, por ejemplo, Bolaños, con una interpelación que ha hecho Cayetana Álvarez de Toledo, pues también ha salido bastante tocadito, ha hecho un poco el ridículo desde mi punto de vista, porque ya no da más de sí en los recursos dialécticos y repite siempre las mismas tonterías, y por lo tanto, bueno, desde ese punto de vista hacemos lo que podemos, ¿no? Y Y ya es Mosca bastante. también, hoy le han dado para el pelo, ¿no? Esto, Joaquín, analizando desde el punto de vista constitucional, ¿qué podemos decir de todo esto que está pasando con obstrucciones en las comisiones del Senado, desprecio del Senado, paralización de las comisiones en el Congreso, desprecio de la investigación y de una política limpia? Esto no es doloroso y dañino para la democracia hasta el punto de que puede generar una desafección. Y luego, por otra parte, hay una cuestión. Cuando esto llega a un punto álgido, vamos a decir, tanto de investigación judicial como de investigación política, que van paralelas y se vayan uniendo esas líneas paralelas hasta confluir, ¿no se pueden producir hechos como una posible disolución de las Cortes para, como dijo Pedro Sánchez, gobernar sin necesidad de las Cortes Generales y generar un plebiscito a través de unas generales? Bueno, no estamos solos en el mundo, ni solos en Europa, y entonces hay determinadas cuestiones que no sería fácil poder abordar por mucha tentación que tenga Pedro Sánchez. Pero sin duda ninguna, lo que nos pasa es que la transición en fin, la constitución que salió de ese periodo de transición tan ejemplar, pues está diseñada y estaba diseñada y está hecha para personas bien intencionadas, políticos bien intencionados y caballeros. Realmente Era cuando una llega... reforma constitucional, ¿no? Que se dice que se quiere hacer. Claro, pero la reforma constitucional habrá que hacerla con los procedimientos que la Constitución fija, no los que quiera cualquiera, ¿no? Y desde luego, cuando oye uno decir que hay que blindar el cambio climático, se queda uno ya fundido de la cabeza. Pero vamos, sobre todo lo que hay que pensar es que tenemos una ley de amnistía aprobada, recurrida, tenemos un presidente del Constitucional que en fin, ha tomado las medidas que ha tomado, y no digamos por decir la última, la de los ERE de Andalucía, donde ha exonerado parcialmente a los condenados de todo tipo. En fin, estamos pasando un momento terrible porque estamos haciendo del papel de la Constitución y de la letra de la Constitución, estamos banalizándolo y estamos extremando su interpretación, y sobre todo el presidente de gobierno pues usa todo de la manera que quiere. En fin, hoy se leía en el periódico como Puigdemont decía algo así como que está muy decepcionado porque Sánchez no ha ido a Waterloo a visitarlo y a hacerse la foto con él. Bueno, pues cualquier día lo veremos en Waterloo con la foto. Terminará ya. Pero vamos, que si Eh, hay foto como si no hay foto en Waterloo, es igual. Lo mejor es que se vaya ya, porque uno viéndolo se acuerda de Bettino Craxi, con perdón.
Sí, pero eso es una cosa que sucedió, pero que abordaremos más adelante porque hay que dejar que pasen los acontecimientos. Carlos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de ataques a los jueces, a los actores jurídicos, el hecho también de que existen ciertas, vamos a decir, no sospechas, pero sí eh, resquemores hacia la labor que puede hacer el Tribunal Constitucional. ¿Hacia dónde nos puede llevar esto? Porque la situación es gravísima. Bien, aquí viene una de las perversiones del sistema de elección al que yo me hacía referencia, al que yo hacía referencia en la anterior intervención. Eh, Puede que estuviera bien intencionado, no digo que no, pues porque al final la soberanía popular es verdad que reside en este caso en las cámaras y bueno, pues la justificación es que la soberanía representada en las cámaras es quien puede elegir también a los miembros de las instancias, pues como pueda ser en este caso el Tribunal Constitucional. Lo que se ha demostrado es que al final quien elige y en este caso me van a permitir una enmienda a la totalidad porque ha pasado por varios gobiernos de diferentes colores también. Recordemos que Ruiz Gallardón pretendió cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y no lo consiguió o no lo hizo, pues al final trae a los suyos. Y eso al final es una perversión. Y estamos viendo en el Tribunal Constitucional que sabemos de antemano cómo va a quedar la votación, 7-5 siempre, pues porque la mayoría es la que es. Pero Y tampoco es eso un es una tribunal. En perversión. teoría son gente de No, reconocido es un prestigio que está allí. no, no, está claro, es un tribunal de garantías de la Constitución, no es efectivamente un tribunal, pero que se juega mucho, pues porque al final todas las cuestiones de inconstitucionalidad que llegan de la Carta Magna, que Joaquín sabe tanto y de la que efectivamente yo me siento muy orgulloso porque son unas normas de convivencia que los españoles nos dimos para poder vivir precisamente en paz y en prosperidad, ¿por qué no decirlo? Pues al final el Tribunal Constitucional no deja de ser ese organismo de control y de garantías de la propia Constitución. Y si eso está viciado también porque se sabe el resultado que va a tener, y ahí tenemos la ley del aborto, cómo quedó, y en fin, y todas las leyes que han ido llegando, todas las cuestiones de inconstitucionalidad que han ido llegando, pues obviamente no es la mejor manera. Pero fíjense, aun siendo esto, hay que ser coherentes con lo que venía yo explicando. Son unos magistrados que a mí por lo menos me merecen respeto a la independencia que tengan, independientemente de lo que yo piense que es mejor en cuanto al sistema de elección, que pienso que era mejor otro en el que tenemos. Pero siendo así, hay que Perfecto, Carlos, respetar pero las decisiones. andamos mal de tiempo y ya vamos a terminar. Perfecto. Bien, Francisco Bernabé como portavoz de la comisión en el Senado, o Pedro, ¿quieren añadir alguna cosa más? No, simplemente que este es un proceso que, como se ha dicho, desde el punto de vista jurídico va a ser largo, pero que yo estoy absolutamente convencido de que, a diferencia de lo que ha dicho Ivo Bolaños en el Congreso, que ha dicho que casi todo se va a quedar en nada, esto tiene una Lleva pinta diciendo muy eso desde que seria, se ¿no? produjo la primera denuncia. Y cuando Sánchez acusa a los jueces o al Partido Popular de jugar con las cartas marcadas al margen y con independencia de la falta de respeto que supone el Poder Judicial, yo creo que tendríamos que hacernos una reflexión. Vale, alguien dice que juega con las cartas marcadas, pero lo importante es si las cartas están o no están. Es decir, porque cuando Sánchez dice que alguien juega con las cartas marcadas, lo que no niega es que las cartas existen. Y por Y lo hay tanto que eso es lo saber si es importante. baraja Lo española importante es que las o es cartas, baraja es de decir, las picas. investigaciones existen y por lo tanto eso es lo que le preocupa, que las cartas existen, aunque en este caso mienta cuando dice que están marcadas. Y no es lo mismo una baraja de picas que una baraja española. Francisco, ya para acabar, ¿algo que añadir? A mí cada vez que dicen al final, como comentaba la Pedro, al final todo quedará en nada, al final tal, el final, en estos últimos tiempos se ha descubierto que en nuestro país no es el Tribunal Supremo, se ha descubierto que se ha inventado una nueva instancia que se llama el Tribunal Constitucional. Ese órgano que ha tenido voy a decirlo claro, la desfachatez de dictar una de las sentencias más vergonzosas que puede dictar una institución como es el Tribunal Constitucional,
rebajando, quitándole la pena a los jetas, a los corruptos de los ERE. A mí lo que me da miedo es que estos estén ya pensando en, bueno, nos van a caer todas las condenas en cascadas, pero al final el Constitucional dirá que es que no, que éramos buenas personas, pasábamos por allí y tal. Ese es el miedo que me da sobre al final de todo. Ojalá lleguemos a tiempo de evitarlo, ojalá podamos impedirlo y dejemos a los jueces trabajar, que el Constitucional no es un órgano de casación, no es un órgano judicial, es otra cosa, que más allá de que estos tíos también lo hayan pervertido. Francisco, Pedro, Carlos y Joaquín, les emplazo a que en mes y medio, 2 meses, volvamos a tener otra tertulia para hablar de lo que vaya pasando de ahora a entonces. Y, por supuesto, no queremos terminar el programa sin desear a todos feliz Navidad, un próspero año 2025, que va a ser un año importante. Y amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido todo por hoy. Y repito, nosotros tenemos 2 misiones: por un lado informar y por otro lado defender la libertad. Gracias y hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Adiós. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias y Adiós. felicidades.